Antes del parche, antes del trono, antes de los escombros, solo había un niño arrancado de su familia, arrojado a cuartos fríos, enseñado a golpes en vez de por su padre. Crecer desde niño encarcelado sin rumbo les quitó el misterio de su identidad. Fue solitario. Jay Happy no aprendió la lealtad en cuentos de hadas, sino de platos vacíos y promesas incumplidas. Él no ascendió porque quería poder, ascendió porque nadie le enseñó a arrodillarse, y cuando finalmente llevó el parche, cuando construyó el nombre, el miedo, el fuego, no lo levantó, lo enterró. El poder llegó fácil, sobrevivir fue más difícil y perderlo todo fue lo que llegó más rápido de todo. Esta es una historia sobre quemarlo todo y elegir de alguna manera arrastrarse entre las cenizas en vez de morir en ellas. Aquí no hay héroes ni santos, solo un hombre que se negó a quedarse muerto. Jay Happy no halló la redención, la construyó poco a poco, aunque estuviera roto. A Jay Happy no le dieron camino, lo lanzaron a lo salvaje y le dijeron que lo hiciera. Uno nacido en el norte dentro de una casa donde la electricidad era un lujo y el agua corriente era un. Tal vez no creció soñando con juguetes o cumpleaños. En cambio, creció escuchando el ritmo del trabajo duro, promesas rotas y la guerra silenciosa entre sobrevivir y rendirse. Crecí en Oahu con 10 hermanos en una casa sin electricidad ni agua corriente. Su padre trabajaba duros turnos en las plantas frigoríficas y su madre, fuerte e incansable, pasaba horas en los huertos. Pero sin importar cuánto lucharan, afuera el mundo luchaba más fuerte. Mi padre trabajó en el motor de plantas frigoríficas y antes fue esquilador en Taihapi. Pero aquí en el norte trabajó en las plantas frigoríficas de Komodo hasta que se cortó la pierna deshuesando y estuvo mucho tiempo en ACC. Mi madre era una trabajadora muy dura, trabajaba en los huertos de Kirikiri. En realidad fue una crianza difícil. Cuando Jay era lo bastante joven para contar sus cumpleaños, el gobierno decidió que podían hacerlo mejor. Fue puesto bajo el cuidado del Estado, arrancado de su familia, despojado de su cultura y reubicado a cientos de kilómetros de todo lo que conocía. Nací en los años 70, si sabes algo de la historia de los 70, más de el 70% de los niños nacidos en los 70 y menores de 15 años quedaron bajo cuidado estatal. Mis hermanos y yo fuimos, mi hermano estuvo ahí. ¿Puedes imaginar cuántos niños estaban bajo el cuidado del Estado, secuestrados por la corona? No a la casa de un vecino, no a otro pueblo, sino al extremo de la isla, tan lejos de casa que bien podría haber sido otro planeta. Sin despedidas ni explicaciones, solo cuartos, comidas y rostros fríos. Bajo el cuidado del Estado, las reglas eran simples: sobrevivir o ser devorado. Era solitario porque ellos no lo harían. No nos permitían mezclarnos con los prisioneros adultos, así que nos encerraban en aislamiento, solos, lejos de cualquier otro. Jóvenes. A veces nos trasladaban porque no había ninguna residencia aquí en Kaiko, así que la oportunidad nos llevaba a las celdas de Wangle, celdas. Crecer joven, estar atrapado y encarcelado, sin rumbo ni claridad de lo que pasa. Jay entendió pronto que los puños valían más que las palabras y que la lealtad se ganaba con sangre, no con promesas. Él observó el desarrollo de la jerarquía. Chicos coronados reyes por su violencia, otros aplastados por su debilidad, y entendió que portarse bien no lo salvaría. No he visto a muchos otros. Sé que cuando estuve en Koitere había un sistema llamado Street Mapping. Tenías una jerarquía, tenías un jefe, tenías un sistema jerárquico. Y si eras nuevo, si no decías ping, te daban una paliza. No tuvo infancia, solo educación. Mientras unos rezaban, Jay se adaptó.
Ahora ya sabes, Kingpin, tuve suerte porque él estaba en la Guairaca con nosotros y pude viajar a Coitere. Kingpin en ese tiempo creció y se volvió uno de los jugadores más fuertes de los guerreros de Nueva Zelanda. Aprendió a leer rostros más rápido que libros, aprendió a golpear primero y a hacer preguntas después, y entendió que la amabilidad era invaluable. Aprendes eso cuando eres tan joven y sabes que vas entrando a la adolescencia. Te adaptas rápido a distintas perspectivas del mundo. Y también aprendes a cambiar tu mentalidad muy rápido, porque mucho de eso es sobrevivir, mucho de eso es hacer amistades. Esas amistades, ya sabes, se quedan contigo mientras creces y te conviertes en adulto. Pero no se trataba solo de sobrevivir dentro de esos muros, se trataba de sobrevivir dentro de sí mismo. Porque cada año que pasaba le arrancaba un poco más de sus raíces. La familia, cultura y pertenencia le parecían cosas ajenas. Entonces, un día, recorriendo las calles como una tormenta, los vio. El club de motociclistas Tribesman, orgullosos, ruidosos, sin pedir disculpas. Existía un club llamado Club de Motociclistas Chosen en Kaikui y también el Black Parrot. Yo venía a Kaikui y los veía pasearte por el pueblo. Veía a los miembros de la tribu en motos y, ya sabes, eso llamaba la atención porque en ese entonces ver a Moldis en motos era inaudito. Y en ese momento Jay supo que si no podía volver a casa, construiría una. Si nadie lo coronaba, él forjaría su propio reino, aunque le costara sangre hacerlo. Jay no tropezó con esa vida, caminó hacia ella con los ojos bien abiertos. Para cuando llegó a la adolescencia tardía, el mundo ya le había enseñado suficiente sobre la traición, el abandono y la supervivencia. Cuando pudo acercarse al club de motociclistas Tribesmen, no lo dudó. Él sabía que la hermandad se ganaba con golpes, esfuerzo y lealtad sin explicaciones. Pero ya sabes, cuando estás creciendo y ves que ciertas cosas pasan en los clubes y piensas, sabes, eso es todo lo que quiero ser. Al principio, él solo era un chico mirando desde la orilla, pero seguía apareciendo, seguía demostrando que podía valerse por sí mismo, no solo con sus puños, sino con una resiliencia que no se puede fingir. Me mudé a Oakland, trabajaba en Pacific Travel en el centro de Oakland, era mensajero en motocicleta y luego busqué oportunidades en el club de motociclistas local. Fue revelador y era mi pasión desde hace tiempo, ya lo tenía decidido de corazón. Soy alguien que se propone alcanzar metas simplemente. Simplemente me siento atraído por lograr esa meta y conseguirla con confianza, llegar a ese lugar. Y eventualmente la invitación llegó, no envuelta en ceremonia, sino entregada de la manera en que el respeto real se da en silencio, casi como un reto. La prospección no era glamorosa, solo esfuerzo y lucha. Madrugadas y largas noches, de pie bajo la lluvia mientras los miembros con parches pasaban en sus motos, midiéndolo con la mirada. Siempre que intentaba descansar, recordaba a ese niño solo en una celda fría y se esforzaba más. No se trataba solo de conseguir un parche, se trataba de construir una columna lo suficientemente fuerte para cargarlo. Equilibraba su vida trabajando como mensajero en motocicleta en Oakland y atento a la calle, porque es que el dinero aún no entraba y los enemigos no llegaban. Estábamos en la Universidad de Oakland estudiando desarrollo corporal con especialidad en negocios. También estábamos involucrados en una liga de rugby y luego me metí en el kickboxing y se han convertido en una parte enorme de mi vida. También tenía hijos pequeños y una familia en la costa, Glenfield. Sí, así que todo eso estaba pasando al mismo tiempo también. Así que siempre creí que tiene que haber un equilibrio en la vida para todo, ya sabes, para la vida nocturna. Tienes que equilibrarlo con la familia, tienes que equilibrarlo con el deporte, tienes que equilibrarlo con otro grupo totalmente diferente de personas, solo para mantener ese equilibrio.
Sus días eran una mezcla de ruido de motores, asfalto y rápidas muestras de respeto de quienes entendían el camino que él estaba forjando. Aunque pudo alejarse cuando los hermanos caían o el peso era grande, él se quedó porque pertenecer no era solo un sentimiento. Para Jay era una lucha. Cuando finalmente llegó el día y el parche fue cosido en su espalda, no fue orgullo lo que lo llenó, fue alivio. Alivio de no haberse rendido, de no haberse quebrado, de poder finalmente rodar junto a hombres que habían construido algo con sangre y asfalto, no con promesas. Él no solo llevaba el parche, él se convirtió en el parche. Mientras los motores rugían y el sol ardía en el horizonte, Jay Happy dejó de ser solo otro chico del sistema estatal y se volvió parte de la tribu. Él estaba en casa, aunque pagaría ese precio en cicatrices después. Ser miembro con parches era sobrevivir, pero ser familia era distinto. Jay no solo se ganó un lugar en el círculo, también la confianza en el club. No se te daba por estrechar las manos correctas, se te daba porque sangraste junto a las personas correctas. Con el tiempo, Jay no solo rodaba con sus hermanos, también los cargaba. Demostró lealtad, luchó contra la traición y se mantuvo firme cuando otros se rendían o solo fingían lealtad cuando era fácil. Jay la condujo a la oscuridad, al frío y a esos momentos en que los demás fingían no ver. Pero la lealtad tiene un peso y mientras más llevas, más pesado se vuelve. Él ascendió en las filas no porque hiciera campaña para ello, sino porque cuando llegaban los problemas, Jay era quien abría la puerta. Así que eso fue después de unirse a los Tribesmen. Al llegar ahí me volví miembro de campo de los Tribesmen. Después fui sargento de armas y luego presidente. Cuando los miembros más jóvenes se desviaban, Jay los hacía regresar. Cuando las reuniones se tornaban tensas y los ánimos subían, la voz firme y tranquila de Jay calmaba la tormenta. O daba el primer golpe según lo que la situación requería. Aunque estaba equilibrando una familia en crecimiento, una carrera y responsabilidades que lo jalaban en ambas direcciones, nunca se perdió una carrera, nunca evadió un deber y nunca dejó a un hermano solo. Y luego se metió en las peleas y muy rápido llegó a Nueva Zelanda. El campeón de K1 viajó a Chabotalsi, Tailandia, para escribir por el país. Fue increíble por la gente maravillosa que hay ahí. Creo que lo que contribuyó a que yo fuera un buen líder fue el hecho de que no era lo único que hacía. No solo era miembro de una pandilla, también estaba involucrado en deportes, también participaba en muchas perspectivas diferentes en diferentes áreas. Pero mientras más profundo iba, más notaba las grietas bajo el cuero y el cromo. Había facciones que estaban creando pequeñas fracturas que podrían dividir a la familia si no se controlaban. El dinero se movía más rápido, el ego brillaba más fuerte y los códigos por los que antes vivían empezaron a cambiar. Al principio era sutil, pero demasiado peligroso para ignorar. Una vez que Jay lo vio, lo sintió en lo más profundo. El cambio, la forma en que un apretón de manos ya no significaba lo que solía significar, la forma en que el club ya no montaba solo por orgullo, sino por algo más frío. Él todavía creía, todavía se mantenía firme, pero una pequeña parte de él, enterrada muy profundo, donde ni siquiera él miraba con frecuencia, empezó a susurrar preguntas que aún no sabía cómo responder. Porque una cosa es pelear por tus hermanos, pero es algo completamente diferente darte cuenta de que tal vez tengas que pelear por culpa de ellos. Pero por ahora, Jay cabalgó con más fuerza, rió más fuerte y se aferró con más intensidad a la familia que una vez lo había salvado. Porque cuando vives por una hermandad, no te vas al primer indicio de lluvia, te quedas hasta que pase la tormenta o hasta que la tormenta te rompa a ti. Oigan hermanos, cansados de las tonterías y la censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde te traigo contenido sin censura. Únete a mi equipo y recibe un paquete increíble. Acceso anticipado a todos los videos antes que en YouTube.
Visualización 100% sin anuncios ni censura, discusiones libres, el doble de contenido, 2 videos semanales, acceso VIP y contacto directo conmigo. Actualizaciones exclusivas de Biker World solo en Patreon. ¿Listo para unirte? Haz clic en el enlace. Tu apoyo no solo nos mantiene en marcha, también impulsa una revolución de contenido sin censura ni restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. Hay algo curioso sobre el liderazgo. No siempre lo persigues, a veces él te persigue a ti con puños de acero. Jay no despertó un día pensando, ¿sería divertido cargar con las malas decisiones de 50 hombres? Pero el liderazgo no le pidió permiso, simplemente apareció y lo miró fijamente hasta que él asintió. Con el paso de los años, los viejos guardianes empezaron a desaparecer. Algunos se fueron, otros se rindieron, y algunos simplemente no pudieron soportar la presión. Las calles se habían convertido. Jay, mientras tanto, se mantuvo firme, no porque buscara el protagonismo, sino porque cuando llegó el caos, no se inmutó. Cuando tus hermanos te buscan por respuestas y no por órdenes, ya vas a mitad de camino, te guste o no. Pronto el siguiente capítulo trajo una oportunidad para crecer el imperio, motivando a esforzarse, mantenerse firme y brillar más. Los miembros de la tribu tenían linajes fuertes en Nueva Zelanda, pero los rumores cruzaban el mar cada vez más fuerte cada mes. Rumores sobre los rebeldes. El club de motociclistas rebeldes no era solo otro club, eran gigantes en Australia, leyendas envueltas en cromo y controversia. Y estaban observando, esperando, preguntándose quién en Nueva Zelanda tendría el valor para portar su estandarte. Jay y algunos hermanos no solo respondieron, lo persiguieron. Porque teníamos relaciones y rebeldes. El club allá en Melbourne y ellos continuamente venían a hablar con nosotros. Y luego tomamos la decisión de cambiarnos a los rebels. Pero él sabía que esto no era un simple cambio. Era traición o valentía, dependiendo de a quién le preguntaras. Antes de que pasara cualquier cosa, Jay hizo lo que la mayoría no haría. Volvió con sus jefes, quienes le dieron la oportunidad, y pidió su bendición. Pero antes de hacer eso, fui a Auckland y pedí la bendición de nuestros jefes. Y fuimos hasta Miripala y vimos a nuestros jefes allá y pedimos su bendición. Algunos la dieron, otros no. Incluso uno dijo que sentía como si hubiera perdido la mitad de su cuerpo. Algo así, totalmente, como dijo uno de nuestros jefes. Sentía que le habían cortado la mitad del cuerpo. Habíamos estado ahí tantos años que podía entender cómo se sentían, aunque en ese momento no lo comprendía. Jay no discutió, él entendía. No cortas lazos tan profundos sin sangrar. Aún así, siguió adelante no porque quisiera ser imprudente, sino porque a veces tienes que romperte el corazón para seguir el sueño más grande. Cuando el parche de los rebeldes tocó su espalda, no era solo un parche, era una promesa de rodar más fuerte, pelear con más ganas y crear algo que superaría cualquier duda. Jay no había sobrevivido al Estado, las celdas solitarias y la política de la hermandad solo para quedarse pequeño. Él vino a hacer historia, aunque eso implicara ganar enemigos. Hay un momento en el que dejas de ser el héroe de tu historia. Jay no solo cruzó esa línea, la quemó detrás de él y se rió del humo. La transición no fue instantánea. Comenzó, como la mayoría de las caídas, en silencio, casi con cortesía. Una noche tarde, la cabeza pesada. Un amigo señalando una línea de polvo, como si fuera la respuesta a todas las preguntas tontas de la vida. Trabajé para conseguir un aventón por la isla sur, estuve tomando toda la noche y en la mañana tuvimos que regresar en moto. Y ya sabes, habíamos estado despiertos desde las 5 de la mañana tomando y luego teníamos que salir a las 7. Me levanté y todavía tenía la cabeza pesada y estaba tan cansado. Lo estaba. Vi que todos mis amigos ya estaban listos para irse y yo pensé, qué demonios. Luego uno de mis otros hermanos señaló una fila y ahí fue donde todo comenzó.
Jay debió alejarse, no dijo nada y esa fue su primera traición contra sí mismo. Y luego pasó a, ya sabes, consumir durante quizá 2 o 3 años y después yo creo que realmente llegué a una etapa al final del año, al final de todo, donde las cosas se estaban saliendo de, ya sabes, las cosas se estaban saliendo de control. El mito no solo cayó el ruido, lo transformó y dictó nuevas reglas. No confíes, no necesites, persigue todo. Lo que comenzó como un impulso para animarme se convirtió en una autodestrucción, y Jay se lanzó de cabeza con el mismo hambre que antes reservaba para sobrevivir. Se volvió más astuto, más cruel, dejó de preguntarse si tenía razón y empezó a asumir que era intocable. Los negocios se mezclaron con la paranoia, los amigos se convirtieron en competidores, la lealtad se volvió una moneda de cambio. Gastaba sin cuidado. Ya no era un hermano, era una tormenta y un kuda. Que Dios te ayude si te cruzabas en su camino. Tu casa, que antes era un refugio para la familia y los hermanos, se convirtió en una puerta giratoria para el caos. Aparecían personas desconocidas y hacía tratos con hombres en quienes no confiaba, pero no le importaba. Cuando caes, no piensas en lo que hay al fondo ni en el parche en su espalda. Lo que antes era símbolo de hermandad, ahora parecía una armadura fría, pesada y necesaria. Y ya sabes, cuando estás allá arriba en lo alto, cuando estás al nivel de presidente, sabes que las cosas son más extremas allá arriba, porque mucha gente te muerde los talones, los pies, los tobillos y te observa. Porque cuando ves un club no miras a los miembros, miras quién está liderando ese club. Ya no era cuestión de pertenecer, sino de ganar, haciendo lo necesario sin importar a quién perjudicaras. Mintió, engañó y peleó más duro y oscuro que nunca. Y cuando su esposa hizo las maletas, cuando sus hijos dejaron de reconocer al hombre que entraba tambaleándose por la puerta al amanecer, cuando sus propios hermanos empezaron a apartar la mirada en vez de buscarlo, Jay no se quebró, solo se volvió más frío. Mi matrimonio y todo a mi alrededor se desmoronaban, así que supe que debía alejarme de todo y simplemente volver a lo más básico. Es, ya sabes, empezar a trabajar muy duro y simplemente despejar mi mente porque había cosas malas, malos pensamientos. En el camino, el niño que anhelaba un hogar se volvió el hombre al que temías que te notara en la oscuridad. Jay ya no solo sobrevivía, ahora cazaba. El poder es hermoso hasta que notas que apunta a tu cabeza. Jay pasó años persiguiéndolo, llevándolo encima y rugiendo por las calles, como si la corona estuviera soldada a su cráneo. El poder, por muy deslumbrante, no perdona. Cuando caes, solo se ríe y te da la pala. Llevaba el parche de presidente con orgullo, pero las grietas ya se extendían bajo la superficie. Los tratos se volvieron más fríos, los hermanos se volvieron silenciosos, y las risas que antes ya llenaban las casas club se transformaron en miradas cautelosas que se intercambiaban. Cuando creían que no los veían, él pensaba que era solo estrés, negocios y el costo de ser rey. Pero en el fondo, hasta él sabía que ya no estaba liderando, solo estaba sobreviviendo. Su hogar se había ido, su matrimonio apenas respiraba. Sus hijos veían a un padre que ya no reconocían. Drogas, mentiras y noches sin dormir. No solo le robaron partes de sí mismo, le robaron la versión de sí mismo en la que más luchaba por creer que aún existía. Antes cubría los huecos con arrogancia y velocidad, ahora quedaban abiertos, desafiándolo a caer, y él resistió lo más que pudo, porque el orgullo, como la metanfetamina, es una droga infernal, pero el orgullo no puede sostener. Cuando tu propio hijo te mira como a un extraño, o cuando tu reina finalmente se va sin azotar la puerta, porque la rabia es mejor que la lástima. Cuando finalmente se rompió, no hubo ruido, discursos ni traiciones, solo comprendió lentamente que estaba solo entre hombres que antes llamó hermanos. Jay renunció no por falta de fuerzas, sino porque entendió que ser fuerte a veces es soltar el arma antes de que te destruya. Mi mente, la familia, ya sabes, yo no era el club.
Había mucha responsabilidad ahí y sentí que no estaba en el estado mental adecuado para estar en esa posición, así que renuncié. Se alejó del puesto de presidente, se alejó del imperio que ayudó a construir y entró directamente en un mundo al que no le importaban los parches, el legado ni cuántas millas había sobrevivido. Como sobrevivir no era suficiente para alimentar a una familia, Jay tomó tubos de andamio y cajas de muebles. Sin aplausos ni reflectores, solo sudor y oraciones. Que esta vez pudiera construir algo que no se derrumbara bajo sus pies. Y tomó bastantes años y tenías que tener humildad. Porque pasas de un lado del espectro donde lo tienes todo y estás justo en la cima. Ahí ya sabes, los autos, la moto, todo, lo tienes todo. Al otro lado donde fui. Fuera del club no era igual. Nadie hacía trabajo manual. Yo armaba andamios de acero negro y eso era difícil. El trabajo manual era andar dando vueltas en una camioneta para transportar gente. Sabes, llegué a ese punto, pero sabía que tenía que hacerlo y sabía que era humildad. Eso, sabes, eso me mantuvo ahí y no es un lugar fácil del cual estar orgulloso, pero sabía que tenía que estar ahí para empezar de nuevo. Y eso fue hace 10 años. Él no es perfecto ni lo intenta. La resurrección no es fingir que no te quemaste, sino caminar entre cenizas. Hombros rectos, el corazón sigue latiendo y Jay Happy, él sigue caminando. Algunos hombres se levantan por la corona. Jay Happy se levantó, porque no tenía otra opción. El Estado no lo crió, lo formó. Puso el parche, creó el nombre y el miedo, y cuando lo tuvo todo, incendió el reino. La adicción le quitó su hogar, el orgullo su familia, el poder su alma, pero la ruina no acaba con un hombre, lo transforma. Jay no encontró la redención al final del camino, la construyó. Una cicatriz, una astilla, un respiro brutal a la vez.